Buenos días, chicos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Este, Estos van a ser los horarios de antropología económica. Ustedes saben que van a empezar los lunes a las 8, de 8 a 10, y van a tener la segunda clase los viernes de 6 a 8. Las- no hay acá división entre materias teórico-prácticas. Este, Entre clases teórico-prácticas. Todas las clases, ¿sí? Vamos a ir avanzando temas. Las actividades prácticas que ustedes tengan, se las voy a presentar yo, o se las va a presentar Franco, que es el auxiliar. Este, y todas las clases que tengamos, vamos a ir avanzando temas. Todavía no hemos resuelto cómo va a ser la evaluación este año. Así que no sabemos aún, no hemos decidido aún con los muchachos, con Franco, Hesling y con Gonzalo, este, si va a haber promocionalidad o si la materia únicamente se va a regularizar. Así que esas cuestiones las dejaremos para el viernes. El viernes ya le diremos a ustedes cuál va a ser la modalidad de la materia. Y el viernes ya le presentaremos este, el programa de la materia, que ya va a estar terminado, eh, y mm, qué más nos quedaría, y sobre todo el número de parciales que ustedes van a tener. Este, Así que ténganos un poco de paciencia. Yo sé que ustedes están muy interesados en esos aspectos, pero ténganos un poquito de paciencia hasta el viernes. Este, Le vamos a ir subiendo la bibliografía y las presentaciones conforme vayamos avanzando en el programa, junto con las grabaciones de las clases, que están, que van a estar tanto por el Moodle genera una copia, una grabación de las clases que damos, como por un dispositivo aparte, y eso le vamos a colocar ahí un link para que los descarguen. Este, el viernes ya va a estar listo el programa de este año, ¿sí? Porque nos falta todavía ultimar los detalles de evaluación, Daniela. No sé si hay algún recursante. No va a haber cambios sustanciales respecto del programa del 2020. Tampoco va a haber cambios sustanciales en la bibliografía. Este, pero van a haber algunas modificaciones de detalle y algunos añadidos de bibliografía. Por eso les he borrado, le vamos a subir nuevamente, ya cuando la pasemos a PDF, las fichas que hemos elaborado para el dictado de la materia. Porque como el dictado de la materia es en tiempo muy corto, en vez de reducir en vez de reducir los temas, los he concentrado en bibliografía que yo preparo, ¿sí? Cosa de que tengan que leer un poco menos, bastante menos en realidad. Como el tiempo que vamos a tener es más que el otro, va a ser más que el año pasado, un poquito más que el año pasado.
Vamos a aprovechar ese tiempo para añadir algunos textos. Bien, eso es lo que van a tener ustedes, ¿sí? Van a tener textos elaborados por la cátedra y fichas elaboradas por la cátedra y algunos textos relativamente breves que ustedes van a tener que leer por su cuenta. Bien, entonces vamos a empezar, ¿sí? Cuando Antropología Económica fue pasando por varios y diversos programas hasta que me quedé con que es el que más fácil les ha resultado. El problema que enfrentamos en este programa está referido a una preocupación, si se quiere, mía, que es que no sabemos, en realidad, qué es la economía, ¿no? Ignoramos lo que lo que vuelve muy problemático nuestro ejercicio de la ciudadanía, porque todo el tiempo tenemos que decidir sobre programas políticos, ¿no? Que nos presentan los candidatos a representantes de la ciudadanía con ciertas apreciaciones de economía que no podemos evaluar. Todo el tiempo, además, recibimos un conjunto de noticias que nos es muy difícil juzgar porque esas noticias se presentan en cierta medida sesgadas y no tenemos elementos para decidir, para formar una opinión referido a las noticias a las que estamos expuestos. Siempre va a tener problemas. Al final, repito, Celinda, al final de la materia repito lo que ya dije, ¿sí? A todos los que vayan diciendo esto, van a preguntando si es promocionar la materia. Repito lo que ya dije al final de la clase. Entonces, para solucionar este problema, utilicé una asignatura, porque este problema de no saber qué es la economía y por lo tanto no poder decidir lo que hacen nuestros representantes y nuestros gobernantes en materia económica, representa un problema para todos nosotros como ciudadanos, pero representa un problema más serio para ustedes como comunicadores. Porque si ustedes no entienden las noticias, mucho menos pueden informar acerca de esas noticias. Entonces he peregrinado este programa para mostrar, utilizando como excusa los contenidos de antropología económica, algunos elementos que son bastante esquemáticos, que espero que nos puedan permitir, que espero que les pueda permitir decidir a ustedes, ¿sí? Frente a todo el abanico de información al que estamos expuestos cotidianamente y que, como les decía, no podemos juzgar, no podemos criticar, no podemos analizar, porque incluso los economistas que salen por la TV nunca terminamos de entender de qué nos están hablando. ¿No es cierto? Ayer estaba viendo un programa noticioso y en la columna de economía, ¿de qué se hablaba? Se hablaba de Bitcoin, se hablaba del dólar, se hablaba de la
posibilidad de un retorno a la política de retenciones. Se decía algunas cosas como que el incremento del dólar había seguido a su disponibilidad, pero no podemos saber qué significan ese tipo de cosas a menos que interroguemos algunos elementos más fundamentales de lo que nos están hablando, como, por ejemplo, ¿por qué tenemos tanto interés en el dólar? ¿Sí? ¿Cómo la Argentina adquiere dólares? ¿Sí? ¿Y qué tienen que ver el dólar con el resto de las economías? Por dar un ejemplo de lo que nos va a preocupar acá como aspecto fundamental, que es la moneda. Entonces, esta materia está vinculada, ¿no?, a, a elementos que nos permitan analizar el presente, ¿sí? Que es presente en el cual la economía es un aspecto fundamental. Entonces vamos a tomar eso. Vamos a interrogar dos cositas primero, ¿sí? Una que es obligatoria, aunque no los evalúe por eso, porque al fin y al cabo no se me ocurrió en principio que ustedes estén obligados a saber de qué se ocupa la antropología, ¿sí? Así que eso lo he sacado del programa. Pero sí me interesa indicarles algunas cosas sobre las que vamos a volver de vez en cuando, referida a de qué se ocupa la antropología económica y qué aspectos particulares nos revelan las investigaciones en antropología económica referido a este presente en el que la economía, a este presente, perdón, que está organizado en parte al menos por la economía. Entonces, nuestro primer problema es de qué se ocupa la antropología, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de la antropología? Materia que en general se conoce bastante menos que la economía, ¿sí? Pero que también se ignora de qué se ocupa, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objeto de la antropología? ¿Sí? Ustedes saben, ya deben saber, que el ser humano es extremadamente diverso, ¿sí? Tiene una diversidad biológica extremadamente importante, ¿sí? Que se expresa por la variedad de fenotipos, se llaman, es decir, de aspectos superficiales, con las que se nos presenta el ser humano, ¿sí? Color de piel, color de ojos, color de cabello, altura, predisposición a ciertas enfermedades, resistencia a otras, grupos sanguíneos, ¿no? Y esas características dependen de la información genética, ¿sí? Información genética que ha resultado de un proceso extremadamente largo, que es el proceso evolutivo, ¿sí?, del ser humano, el proceso que se llama hominización, pero que no ha generado, ¿no?, este proceso de hominización, ¿sí?, como en otras especies animales, algo que podamos llamar de manera estable razas. Esto es muy interesante, ¿no? Porque no obstante la variedad biológica que tiene el ser humano, y no obstante que el racismo haya sido una toma de posición científica, ideológica y política importante en el siglo XX y probablemente que también sea importante en el siglo XXI, ¿sí?, en la práctica no tenemos razas, ¿sí?, porque
el hombre es extremadamente, el ser humano, ¿sí? El hombre y la mujer, son extremadamente móviles. Y al ser extremadamente móviles, al desplazarse de un lado a otro, este, por la superficie habitable del globo terráqueo, ¿sí? Esa variabilidad genética, ¿sí? No ha dado lugar, ¿sí? A tipos estables y heredables. Más bien ha dado lugar a todo lo contrario. Más bien ha dado lugar a una enorme variabilidad individual, ¿sí? Mayor que la variabilidad espacial que tenemos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es decir, si yo en estos grupos que podemos, que nos parecen extremadamente diferentes unos de otros, también tenemos una enorme variabilidad. ¿Me entienden? De forma tal que este es nuestro primer dato, ¿sí? La diversidad biológica del ser humano. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda? Como siempre, como el año pasado, yo no sé si todos ustedes han sido alumnos míos el año pasado o han sido alumnos míos otros años. Vamos a colocar, porque si yo les digo, ¿me entienden? No tiene mucho sentido que ustedes me pongan sí, 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 sí. Entonces les voy a preguntar directamente, ¿hay alguien que no me entienda? ¿Sí? Si hay alguien que no me entiende, entonces me dice por el chat o toma el micrófono, que sería menos, que es una cosa menos frecuente, o toma el micrófono y me dice, profe, no lo entiendo. Puede repetir. Entonces tenemos este primer aspecto, ¿sí? La variabilidad, tenemos una variabilidad biológica, ¿sí? Pero el hombre no solo, ¿sí? Es, la diversidad humana no solo está vinculada a la diversidad biológica. Les decía Maximiliano que esta diversidad biológica es resultado, de un lado, de que los seres humanos se han adaptado a muchos ambientes, ¿sí? A lo largo de nuestro proceso evolutivo, y entonces han fijado esos elementos de adaptación, por ejemplo, este, la melanina en la piel, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? Es decir, ese determinante del color de piel, ¿sí? Pero como los seres humanos son y siguen siendo extremadamente móviles, esos caracteres, en lugar de haberse fijado en un grupo identificable, se han distribuido también siguiendo ese camino extremadamente variable de estos seres humanos móviles. ¿Me entienden esto? Maximiliano, ¿me entendés? O sea que no hemos dado lugar, ¿sí? A la formación de razas. Si ustedes piensan cómo se constituyen las razas, piensen en las razas animales, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, los perros policía, ¿sí? Los ovejeros alemán. Esas razas se estabilizan porque estos este, perros y perras ovejeros alemanes se reproducen, ¿sí? A través de una reproducción sexual de perro ovejero alemán con perra ovejera alemán.
Y así sus cachorritos son ovejeros alemanes. ¿Me entienden? Eso es lo que no hemos tenido en el caso del ser humano. ¿Me entienden esto? ¿Me entiendes, Maximiliano? El otro elemento, el otro aspecto de la diversidad humana es la diversidad cultural, es decir, aquella que resulta de nuestra variedad de modos de vida. Pueden pensar, ¿sí?, la cultura como aquellos elementos simbólicos, ¿sí?, como aquellos aspectos por los cuales orientamos nuestro comportamiento, que indican que nuestra forma de vivir va a estar orientada hacia objetivos, objetos, valores, sentidos, bastante variados, bastante diferentes. ¿Me entienden esto? Un colectivo puede orientar la vida de sus miembros a través de un esquema normativo, a través de un esquema valorativo, ¿sí?, utilizando, por ejemplo, prácticas rituales, hacia la piedad religiosa, y va a entender esa piedad religiosa de diferente manera, ¿sí?, en un modo orgiástico, ¿sí?, o en un modo contemplativo, por ejemplo. Y las personas han orientado su vida, ¿sí?, han orientado sus comportamientos de formas tan variadas que nos resultan muchas veces bastante inconcebibles. Y Maximiliano me pregunta, ¿eso depende de la sociedad que pertenecemos? Sí, en parte, pero incluso dentro de una misma sociedad. Recuerden que la noción de sociedad es bastante complicada, ¿sí? E incluso dentro de un mismo colectivo podemos encontrar una diversidad biológica bastante importante, ¿no es cierto? Dentro de nuestros colectivos están los profesores universitarios que orientan su vida hacia el estudio, ¿sí? Los políticos que la orientan hacia la voluntad de dominio, ¿sí?, por llamarle de algún nombre. Otros que la orientan hacia la riqueza, ¿no es cierto? Otros que la pueden orientar hacia la familia, ¿sí?, hacia la estabilidad de los valores familiares. Otros que la pueden orientar hacia el placer hedonista, etcétera. ¿Me entendés, Maximiliano? Entonces tenemos una enorme diversidad de modos de vida que llamamos diversidad cultural. Y finalmente, referido a esto que decía Maximiliano, perdón, hay algo que no entienda lo que acabo de decir. Y vinculado a esto que decía Maximiliano, ¿sí?, la sociedad, tenemos una enorme diversidad de modos de relación, ¿sí? Esto que llamamos sociedad no es nunca un homogéneo, ¿sí?, sino que es el resultado aproximado, ¿sí?, es el resultado precario, es el resultado difícil de asir, ¿sí?, difícil de asir en su totalidad, de relaciones tan variadas como las que ustedes tienen con sus amigos o con sus enemigos, las relaciones de ciudadanía que tenemos con el Estado, las relaciones como miembros de una iglesia en particular, si acaso creemos en ello, las relaciones de dominio, ¿sí?, que podemos tener, o de liderazgo, si ustedes prefieren, dentro de una institución particular, etcétera. ¿Me entienden? O sea que el hombre también es diverso en sus
modos de relación. Las relaciones humanas son también extremadamente variadas. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Y entonces tenemos esto de lo que se ocupa la antropología. La antropología se ocupa de la diversidad. Esto significa que la antropología siempre está vinculada a una cuestión que es la alteridad, ¿me entienden? El otro, es decir, el diverso, ¿sí? El diferente, el distinto. Es lo que ha generado el interés para la antropología. Tratar de entender ese otro que es distinto. Ahora, visto así, ¿sí? Tenemos que pensar que el distinto, el diferente, el otro, puede ser muy lejano o puede ser muy cercano. ¿Me entienden? Si es muy lejano, ¿sí? En general la antropología se ha vinculado con ese otro lejano, mostrando que no es en realidad tan diferente de nosotros. ¿Me entienden? Pero si es el otro cercano, la antropología ha operado de la misma forma, ha operado, perdón, de diferente forma. Ha mostrado que no obstante esté muy cercano, no obstante incluso seamos nosotros mismos, somos más extraños, somos bastante extraños a nosotros mismos, porque hay aspectos significativos de lo que hacemos que ignoramos o preferimos ignorar. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Que si la antropología se ocupa de una alteridad cercana, muestra que esa alteridad cercana, ¿sí? O utiliza esa alteridad cercana para mostrar que somos bastante diferentes de lo que creemos ser. Porque hay elementos significativos de lo que somos que preferimos, que ignoramos o que preferimos ignorar. ¿Me entienden esto? Les doy un ejemplo. ¿Recuerdan el estigma que veíamos el año pasado con Goffman? Todos recuerdan eso, ¿no es cierto? Entonces la mayor parte de los estudiantes decían, o sea, pensaban de sí mismos, nosotros no estigmatizamos. Ahora, era bastante curioso porque precisamente rescataban unos escenarios, unas situaciones sociales en donde efectivamente no estigmatizaban, ¿sí? Donde está prohibido estigmatizar, digamos, donde estigmatizar, ¿sí? Queda fuera de la categoría social. Pero hay otras posibilidades, ¿sí? Que no pensaban, ¿no? Por ejemplo, que eran las que le interesaban a Goffman, ¿no? O sea, porque Goffman pensaba el estigma como un descrédito moral. Ahora, fíjense, ¿sí? Que aquel alejado de nosotros moralmente es alguien que siempre estigmatizamos, ¿no es cierto? Es decir, que no obstante la categoría social a la que pertenezca, ¿sí? Va a tener una marca infamante que va a atraer toda nuestra atención con el olvido de todos los otros elementos que conforman la categoría.
Una posibilidad, ¿no? Es el violador, el acosador sexual, ¿sí? El pedófilo, si quieren. Entonces la noción de estigma está vinculada a eso, ¿sí? Pero no podemos considerar eso como estigma. ¿Me entienden? Ese es un elemento que preferimos ignorar, ¿sí? La posibilidad para Goffman de que establezcamos una relación en copresencia es siempre más extraña de lo que nosotros podemos pensar. Otro ejemplo, ¿qué es el dinero? ¿Sí? El dinero es algo extremadamente extraño. Es tan extraño que lo utilizamos con una facilidad muy cotidiana, ¿sí? Pero apenas si podemos dar una definición de él que abarque todos los aspectos para los cuales lo utilizamos. ¿Me entienden? Este último aspecto me interesa particularmente, ¿sí? Porque si hay un elemento importante en nuestra vida social y en nuestra cultura, este, que lo tengamos todo el tiempo presente, pero ignoremos de qué se trata, ¿sí? Ese elemento es precisamente el dinero. ¿Me entienden? Ignoramos por qué cambia de valor, ¿sí? Ignoramos por qué rechazamos alguno, ¿sí? Por ejemplo, los pesos, y aceptamos otros que son igualmente convencionales, ¿sí? Como el peso, ¿sí? Pero que parece que por alguna extraña razón nos gusta más, ¿sí? Nos gustan más, como los dólares o los euros, ¿sí? Este, ahora tenemos un problema más complicado porque tenemos dinero que todavía sabemos menos, ¿sí? De lo que se trata, ¿sí? Sabemos menos qué son, pero que también nos atraen muchísimo, como las monedas digitales, las criptomonedas, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, un antropólogo toma el dinero para mostrar algo que es extremadamente cercano a nosotros, para mostrar lo mucho que ignoramos de él. ¿Me entienden esto? ¿Me, ¿Se entiende Maximiliano, Carlos? Este, ¿Qué es lo que no entendés, Maximiliano? Esto es muy sencillo, ¿no es cierto? Nuestros elementos más cotidianos, ¿sí? Siempre nos son extraños, porque como veíamos como veíamos en la sociología, ¿sí? Nuestros elementos más cotidianos están, están informados, el sentido que tenemos para entenderlos es nuestro sentido común, pero ese nos permite hacerlos reales, ¿no es cierto? Tratarlos con la actitud natural de Berger y Luckman, ¿sí? No nos permite saber qué son. ¿Me entendés, Maximiliano? Entonces, también en el caso de una diversidad cercana, la antropología lo que hace es desfamiliarizar.
¿Se entiende esto, Maximiliano? Y tenga, Maximiliano, ¿se entiende? ¿Se escucha? Maximiliano. Bien, parece que sí. Y antes que ustedes se equivoquen, ¿no? Establecer esa diversidad no es hablar en términos de tradiciones o costumbres, ¿sí? Porque todos los colectivos son históricos. Esto significa que tanto los modos de vida como los modos de relación están en permanente cambio. No lo notamos, ¿sí? Lo que ocurre es que no notamos esos cambios, pero están en permanente cambio, ¿sí? Porque no existen, ¿sí? Fuera, bueno, no importa esto, ¿sí? Lo que nos importa es retener esta idea, ¿sí? De historicidad, ¿sí? No vamos a utilizar la idea de tradición o la de costumbre acá, ¿sí? Sino más bien la de práctica y la de creencia, ¿sí? Y ahora, gracias, Miri. Este, si queremos saber cuándo surge la antropología, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta un aspecto de lo que decíamos antes, cuando decíamos que los seres humanos son extremadamente móviles. Puesto que los seres humanos son extremadamente móviles, en ese movimiento se han encontrado siempre con la alteridad. ¿Me entienden? Siempre se han encontrado con la diferencia y siempre han tenido cierto interés en captar esa diferencia. Y esto es un punto importante, ¿sí? En la expansión de Occidente, ¿sí? Que se inicia o que comienza a explotar, Occidente comienza a expandirse a finales de la Edad Media. Este, y tenemos los viajes hacia... tenemos diversos tipos de viaje y diversos tipos de viajeros, ¿sí? Pero la expansión de Occidente, sobre todo a partir de 1492, genera un nuevo tipo de viajero, ¿sí? Un viajero cuyo saber está orientado a hacer posible la propia colonización. Es decir, un viajero que va a dar a las metrópolis coloniales la información para poder dominar, explotar, ¿sí? Colonizar a las sociedades con las que Occidente se encuentra. Y entonces tenemos, ¿no?, el surgimiento de un tipo de conocimiento sobre la alteridad que se está volviendo sistemático. Y con la expansión, sobre todo en el siglo XIX, ¿sí? Sí, en el siglo XIX, ese conocimiento colonial sistemático va a ser tomado por nuevos sujetos que ya no son administradores, ya no son burócratas, ¿sí? Sino son científicos, son sujetos que tienen formación científica. Y estos sujetos que tienen formación científica, ¿sí?, van a resistematizar, van a dotar ese conocimiento burocráticamente sistemático, ¿sí?, de una nueva sistematicidad, que es la sistematicidad de conocimiento científico. ¿Entienden?
A su vez, ¿sí?, dentro de este conocimiento burocrático primero y científico después, van a surgir críticas a la administración colonial, van a surgir críticas a la colonización, críticas que de un lado van a denunciar la explotación, pero también van a informar, van a mostrar la variedad, esta diversidad del ser humano a la que hacíamos referencia antes, diversidad, ¿no?, que va a mostrar, ¿sí?, que es difícil, es aventurado, no tiene fundamento, en última instancia, establecer superioridades sociales o culturales vinculadas a las relaciones sociales o a los modos de vida o a la diversidad biológica. ¿Sí? Es decir, va a surgir a la par que un conocimiento ligado a la colonización, un conocimiento crítico de la colonización, crítico de la dominación que Occidente intenta establecer sobre los otros con los que se encuentra en su expansión. ¿Esto se entiende? ¿Hay alguien que no lo entienda? Y este conocimiento que surge, ¿sí?, sobre el otro está ligado a una forma de relación, sí, a una forma de relación, a una forma de investigar el otro, que depende de pasar, de establecer un contacto directo y prolongado con esas diversas formas de vida, con esas diversas formas de relación, a los efectos de poderlas captar en toda su profundidad. Esto se va a llamar conocimiento etnográfico. ¿Sí? Esta idea de captar al otro conviviendo con él, ¿sí?, compartiendo su vida, compartiendo sus relaciones, se va a llamar etnografía. Y entonces podemos estar, habiendo fijado esto, si alguien tiene alguna pregunta, ¿sí?, si alguien tiene alguna pregunta, la hace. Si alguien no entendió. Que el conocimiento etnográfico, Daniela me pide que repita lo del conocimiento etnográfico. El conocimiento etnográfico es la forma de conocimiento del otro que surge de un contacto prolongado con él, en el que el observador participa de la forma de vida y de las formas de relación de aquel que investiga para poder entenderlo, para poder comprenderlo y de esta forma, ¿no?, volverlo cercano. ¿Se entiende esto? Entonces le decía que es la economía. Este, le he puesto, esto no se los he actualizado
Esta parte de la diapositiva se las voy a cambiar, pero porque está medio confusa. Pero básicamente vamos a encontrar que la economía hace referencia primero a un dominio del conocimiento. ¿Sí? Podríamos decir, la economía es lo que estudian los economistas, ¿no es cierto? Pero lo que ocurre con esto, ¿sí? Con esta idea de que la economía es lo que estudian los economistas, es que eso que estudian los economistas ha ido cambiando mucho, ¿sí? Con el tiempo, y a veces los mismos economistas no se ponen de acuerdo, ¿sí? Como pasa con las ciencias sociales en general, ¿sí? En aquello que estudian. ¿Me entienden esto? Los economistas, un conjunto de economistas, por ejemplo, ¿sí? Desde el siglo XIX hasta la actualidad, estudian un fenómeno colectivo. ¿Me entienden esto? Y en función de ese fenómeno colectivo, dicen que deben dar cuenta de los procesos colectivos de producción de riqueza, ¿sí? Y de los procesos colectivos de generación de pobreza. ¿Me entienden? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Esto va a ser común, ¿no? Les decía, estudian la economía como los procesos de la producción de riqueza y de la generación de pobreza. Procesos que son colectivos. Miriam, ¿se entiende? Miriam me había pedido que repita, ¿sí? Y entonces prestan atención a un conjunto de instituciones privadas, instituciones públicas, procesos administrativos, decisiones políticas, algunas que son estatales y otras de organismos multilaterales, ¿sí? Que intervienen en esta generación, intervienen en esta producción. ¿Se entiende esto? Otros economistas, por el contrario, ¿sí? Dicen estudiar comportamientos. Y en particular, una serie muy particular de comportamientos, unos comportamientos que estos economistas llaman comportamientos económicos. ¿Sí? Comportamientos que uno los puede establecer como verbo. Estudian, ¿sí?, cómo los individuos economizan. Y es esta última noción, la noción de economización, ¿sí?, la que es en este momento más influyente. Esta noción de economización, ¿sí?, en donde la economía está ligado al modo en que los sujetos, la economía analiza, ¿sí?, y también prescribe, también debe prescribir el modo en que los individuos economizan y deben economizar mejor, ¿sí?, es la que está, la que es más influyente en este momento, ¿sí?
este modo de considerar la economía, que está ligado a una corriente que se llama neoclasicismo, corriente neoclásica en economía, pensamiento neoclásico en economía, ¿sí? Es la que está, es la que es más influyente en este momento. Prácticamente los economistas que ustedes escuchan por la TV, ¿sí? Están más o menos ligados a esta corriente, ¿sí? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Esto que acabo de decir. Enseguida vuelvo sobre la economización. ¿Qué significa la economización? ¿Sí? Pero volvamos sobre esto, ¿sí? Mientras unos economistas dicen que la economía es un fenómeno colectivo, otros economistas dicen que es un comportamiento individual. ¿Me entienden? Entonces no podemos saber muy bien qué es la economía, ¿sí? Entonces nosotros, ¿sí? A fin de poder avanzar un poquito más, ¿sí? ¿En qué es la economía? Vamos a establecer 4 perspectivas de definición de la economía, ¿sí? Esta es la que hacíamos referencia recién, la corriente neoclásica, ¿sí? También llamada en antropología formalismo, lo que se llama el institucionalismo, sustantivismo o circulacionismo, ¿sí? El materialismo y lo que son las perspectivas sistémicas. Cuando hablamos de perspectivas sistémicas, ¿sí? Hablamos de una noción sobre la que vamos a volver nosotros una y otra vez, que es la noción de sistema mundo, ¿sí? Ahora, me esperan un momentito, yo voy a poner un momentito la pausa y ya seguimos con la clase. Bien, entonces continuamos con la clase. Les decía que esta perspectiva sistémica tiene que ver, se me escucha, ¿no? Que esta perspectiva sistémica tiene que ver con la noción de sistema mundo, ¿sí? Con la noción de que la economía, de que nuestra economía gira alrededor de un proceso muy particular, ¿sí? Un proceso muy, muy particular, que se llama capitalismo. Y que este capitalismo estructura un sistema mundo, ¿sí? Y es la perspectiva que nosotros vamos a seguir. Pero tenemos que ver, al menos para tenemos que ver para algunos aspectos muy particulares de ese capitalismo, las otras 3 corrientes, ¿sí? Esto que nos van a decir, nos van a indicar algunos aspectos que nos conviene retener de ese capitalismo. Entonces tenemos la corriente neoclásico formalismo, el institucionalismo, el sustantivismo, los materialismos, ¿sí? Porque en realidad todas estas corrientes tendrían que tener un plural, ¿no es cierto? La super simplifico casi de manera caricaturesca porque si no, no terminaríamos jamás. Este,
Entonces vamos a ver estas corrientes y acá tienen la fotografía de dos representantes. Un economista, que es este señor muy con bigote, ¿sí? Y muy viejito, que es Alfred Marshall, y un antropólogo, que es Robin Burling, ¿sí? La noción de economía que nos dan los economistas que aparecen muy frecuentemente por la TV, hace unos 3 4 años, este, los estudiantes de uno de los centros más reputados de economía se han movilizado para rechazar esta noción. Eso, y han dado lugar a un manifiesto muy interesante que se llama el Manifiesto de Cambridge, ¿no? Este, es diciendo, bueno, en el manifiesto decían, bueno, esta noción de economía nos impide ver otras perspectivas en economía, ¿sí? Eh, la enseñanza universitaria, sobre todo, dan esta definición de economía, ¿sí? Y las posibilidades de entender qué es la economía nos deberían obligar a ver otras definiciones alternativas de economía. Esto es lo que denunciaban estos estudiantes en este manifiesto. Bien, esta noción de economía es una noción de economía muy extraña, ¿sí? Muy, muy extraña, aunque sea la que usan todos los economistas, nos resulta muy extraña, ¿sí? La economía es la ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las acciones humanas orientadas a administrar recursos que son escasos con el objetivo de producir bienes y servicios y distribuirlos de forma tal que satisfagan necesidades de los individuos, necesidades que son ilimitadas. O más brevemente, la economía se ocupa del estudio de la asignación de recursos escasos, ¿sí? A necesidades ilimitadas, ¿sí? Rosa, Rosa está escribiendo y no sé qué problema tiene. No, no es que sean Rosa, no es que sean más importantes o menos importantes en un nivel absoluto, ¿sí? Lo son en un nivel relativo. Rosa me pregunta si de las 4 perspectivas mencionadas, la más importante es la perspectiva sistémica. Mi respuesta es que esa importancia no se da en un sentido absoluto, sino que se da en un sentido relativo. Es la que ustedes tienen que saber las 4. ¿Sí? El examen final es las 4. ¿Sí? Usamos las 4. La que más enfatizamos es la cuarta. Pero si ustedes no saben las 4, van a tener un problema. ¿Sí? Van a tener un problema de comprensión porque la perspectiva que utilizamos utiliza las otras 3 para propósitos especiales. ¿Me entendés, Rosa? Entonces vuelvo a esto. ¿Se entiende, Rosa? Vuelvo entonces a esto. La economía es la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos a fines alternativos. La economía es el estudio de los mecanismos de elección.
para asignar recursos escasos. Para entender esto, ustedes tienen que entender algo, porque esta definición, que es muy abstracta, en realidad es una cosa muy sencilla, pero yo se las voy a hacer un poco, tal vez más extraña. Es esta definición de lo que es la economía está vinculada a lo que consideramos, ¿sí?, como racionalidad, ¿sí? Al, y, a lo, y al sujeto de esa racionalidad en sociedades como la nuestra, sujeto que es el individuo, ¿sí? Hablamos de para esta economía, para esta forma de definir la economía, hablamos siempre de un individuo racional. ¿Qué hace este individuo racional? ¿Por qué este individuo es racional? ¿Sí? Este individuo es racional porque elige, y al elegir administra sus recursos. ¿Qué elige este individuo racional? ¿Sí? Elige qué bienes va a adquirir. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esto? Ahora, ¿cómo hace para adquirir bienes? ¿Sí? Todos nosotros, digamos, tenemos una cierta cantidad de dinero que no importa, sobre todo si somos nosotros, ¿no? Profesores y estudiantes de una universidad pública, pero a los efectos prácticos pasaría con cualquier individuo, esa cantidad de dinero o esa cantidad de recursos que poseemos es siempre escasa. Ahora, ¿para qué deseamos adquirir esos bienes? Para satisfacer nuestras necesidades, deseos o preferencias. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y entonces vamos a decir que este individuo que es racional, ¿sí?, economiza, es decir, administra los recursos escasos para poder satisfacer sus necesidades a través de la adquisición de bienes disponibles en un mercado. ¿Me entienden esto? Lo importante es central en esta definición esta idea que es la de administración. Y como ustedes vieron, la noción de administración aquí es otra forma de decir economización. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Y esta forma de definir la economía, ligada a un proceso, a una discontinuidad, digamos, en la historia del pensamiento económico
y se le ha dado, que se le ha puesto el nombre de revolución marginalista, ¿sí? Va a surgir a fines del siglo XIX, marcando una ruptura en el pensamiento económico, ¿no? Esta revolución se la llama revolución por la discontinuidad que genera en el pensamiento económico. Porque hasta ese momento, ¿sí? Marx, Smith, ¿sí? Adam Smith, que ustedes lo deben haber escuchado nombrar, supongo, el autor de La riqueza de las naciones, David Ricardo, ¿sí? Un seguidor de Smith, ¿sí? Que escribe los principios de economía política y tributación, ¿sí? este, William Malthus, ¿no? Habían pensado la economía en otros términos, habían pensado la economía, ¿sí? No en términos de decisiones individuales de economización, sino de procesos productivos, ¿sí? De generación de riqueza. ¿Me entienden esto? Y como proceso colectivo de generación de riqueza, no habían prestado atención a las decisiones de los individuos, ¿sí? Sino a los procesos de producción y a los procesos de distribución. Estos economistas neoclásicos invierten el punto de partida, ¿sí? El punto de partida no va a ser el proceso productivo y aquello que conforma el proceso productivo, que son un conjunto de factores de producción, ¿sí? Tierra, trabajo y capital, que pertenecen a distintas clases. La tierra pertenece al terrateniente, el capital pertenece al capitalista, el trabajo pertenece al obrero, ¿sí? Y de un modo más o menos complejo, estas tres clases participan en el proceso productivo, creando, conformando una mercancía, finalmente, que tiene además un precio en el mercado, ¿sí? Estos eran los enigmas de la economía clásica. Los economistas neoclásicos, ¿sí? Están con otra preocupación, ¿sí? Están ligados a una preocupación de cómo el mercado asigna recursos a través de las decisiones individuales que persiguen estos agentes que buscan satisfacer de manera racional sus propias necesidades. Y estos agentes, ¿sí? Racionales, ¿sí? Son individuos. Y estos individuos que convergen en el mercado logran, sin proponérselo, un equilibrio en el que se concreta la distribución óptima. En otros términos, lo que buscan estos economistas neoclásicos
es ligar las decisiones individuales con las decisiones individuales de sujetos racionales con la racionalidad del mercado. ¿Esto se entiende? ¿Y cómo el mercado logra este milagro de una distribución óptima? A través del proceso de formación de precios. Entonces, el problema, ¿sí?, que enfrentan los economistas neoclásicos es ligar el comportamiento racional a los precios. Y para ligarlo, ¿no? Eso no se van a preocupar por el comportamiento de las clases, por lo que poseen las clases, por el modo en que las clases intervienen en el proceso productivo, a través de los factores de producción que aportan. No se van a preocupar por otra cosa, ¿sí? Se van a preocupar por el comportamiento racional de los consumidores, por aquello que vuelve racional el comportamiento de los consumidores. Esto que vuelve racional el comportamiento de los consumidores recibe un nombre muy rebuscado, que es el principio de utilidad marginal decreciente. ¿Sí? Si son consumidores, ¿sí?, y si son productores, ¿sí?, el principio de desutilidad marginal creciente. Eso es lo que quiero, sobre todo el primero, porque el segundo no me interesa profundizar tanto acá, ¿sí? Con una aproximación basta, porque no hacemos cálculos, ¿no?, en esta materia, ¿sí? Me interesa que ustedes más o menos capten la lógica de este problema, ¿sí? ¿Qué es esta utilidad marginal creciente? ¿Sí? Ahí vuelvo, ahí vuelvo. Tal vez, en realidad voy a explicar esto y voy a volver sobre lo que acabo de decir. ¿Sí? La idea básica que liga el mercado con la racionalidad, ¿sí?, les decía que era la idea, el principio de utilidad marginal decreciente. ¿Sí? ¿Qué obtenemos de nuestros bienes? Los, ¿Qué es lo que rige el intercambio en el mercado? Para los economistas clásicos, lo que regía el intercambio era algo, una propiedad que tenían los bienes. Esa propiedad se llamaba valor. Y esa propiedad, ¿sí?, que tenían los bienes era el trabajo. ¿Sí? Entonces los bienes eran más caros o más baratos, ¿sí?, en función del trabajo que habían incorporado. ¿Esto se entiende? Para los neoclásicos, lo que tienen los bienes que hace que nos dirigamos a ellos a través de operaciones de cambio es la utilidad. ¿Sí? El valor el valor de los bienes se identifica con la utilidad que les asignamos. ¿Y qué es la utilidad? Es la capacidad de satisfacer necesidades, deseos o preferencias. ¿Se entiende esto? Ven que la idea es muy sencillita, ¿no es cierto? Un bien que no sería por completo inútil es un bien
que no nos proporcionaría ningún placer, no satisfacería ninguna preferencia ni necesidad, ¿no es cierto? Es un bien que no nos interesaría, ¿sí? ¿Me entienden esto? Fíjense que la necesidad, la preferencia, ¿sí? O el placer que nos reportan los bienes, ¿sí? Son nociones por completo subjetivas. Se remiten, ¿sí? A la subjetividad de los individuos, ¿no es cierto? No nos importa, en realidad, al economista, en realidad, ni siquiera le importa la diferencia entre necesidad, deseo, ¿sí? O preferencia. Porque todo eso es indiferente en función de que sea cual sea esto, una necesidad, un deseo, una preferencia, esa necesidad, deseo o preferencia es satisfecha por un bien. Y precisamente por eso el bien posee una utilidad. ¿Me entienden? ¿Quién propone, Rosa me pregunta, ¿quién propone el concepto de utilidad material? No sé a qué te referís, Rosa. ¿Sí? ¿Por qué utilidad material? La utilidad es la capacidad de los bienes, ¿sí? Estos bienes pueden ser materiales o ideales, ¿no es cierto? No importa, si yo pago por ellos es lo mismo, ¿sí? Bien, Rosa se perdió. Entonces explico de vuelta, ¿sí? Los sujetos poseen deseos, ¿sí? Necesidades o preferencias. Y buscan bienes para satisfacerlo, para satisfacer esas necesidades, deseos o preferencias. La utilidad es la capacidad que tienen los bienes de satisfacer esos deseos, necesidades o preferencias. No nos importa, ¿sí? Porque ven ustedes que la necesidad es diferente que la del deseo, que es diferente, la noción de necesidad es diferente de la noción de deseo. La noción de deseo es diferente de la noción de preferencia, ¿no es cierto? Esa distinción semántica entre estos tres términos al economista neoclásico le es por completo indiferente. Lo único que le importa, ¿sí? Es que cualquiera de estas se satisface por bienes. Y precisamente por eso los bienes poseen una utilidad. ¿Me entienden? ¿Me entiendes, Rosa? Rosa, o el resto, ¿esto se entiende? ¿Hay alguien que no entienda? Esto es muy importante que no se maree. Miriam, ¿sí? Miriam me dice que se mareó. Volvamos entonces, ¿sí? Yo tengo hambre, tengo la necesidad de comer. Entonces me compro un sándwich, supongamos, ¿sí? Y ese sándwich tiene una utilidad, ¿no es cierto? Porque satisface mi hambre.
Me gusta la música clásica. Me compro un DVD de música clásica. Ese DVD tiene la utilidad de satisfacer mi gusto por la música clásica. Deseo con locura fumar. Me compro un paquete de cigarrillos y ese paquete de cigarrillos tiene la utilidad de satisfacer ese deseo. El hambre, el tabaquismo o el gusto musical son por completo diferentes. ¿Me entendés, Miriam? Pero al economista neoclásico esa diferencia no le importa. Lo único que le importa, ¿sí?, es que, sea cual sea esos tres impulsos que yo tengo y que me movilizan, ¿sí?, el tabaquismo, mi gusto por la música clásica y el hambre, ¿sí?, pasan por los bienes. Yo para satisfacer cualquiera de esos necesito bienes, ¿sí? Ahora, todos esos bienes, cualquiera de esos bienes, cualquier bien, tienen la particularidad de tener utilidad, porque si no, no me interesaría. ¿Me entendés, Miriam? Y me dieron unas ganas locas de fumar. Bien. Este, eh, ahora, piensen lo que pasa entonces con esos bienes, ¿sí? La intensidad de mi necesidad decrece a medida que consumo. ¿Esto lo entienden? Piensen en una torta dividida en porciones y ustedes tienen mucho hambre, ¿sí? O tienen mucha gula. Entonces, las sucesivas porciones, ¿sí?, le generan cada vez menos placer, le generan cada vez menos satisfacción. Piensen en una bolsa de naranjas, ¿sí? Y ustedes tienen mucha sed, ¿sí? Las sucesivas naranjas, ¿sí?, todas las naranjas le calman la sed, pero no con la misma, pero la primera, ¿sí?, la, absorben con fruición, con avidez. Y esa avidez va disminuyendo a medida que van comiendo las siguientes naranjas. ¿Me entienden esto? Es decir, la utilidad es decreciente. ¿Me entienden esto? Sí. Ahora, si todas las mercancías, si toda la bolsa de naranjas, si la bolsa de naranjas está compuesta todas por naranjas iguales, si la torta si las porciones de torta son todas iguales, ¿sí?,
La utilidad de de todos esos elementos, de cada naranja, la utilidad de cada porción de torta, es determinada por la última unidad que van a consumir, porque son todas iguales. ¿Me entienden? Exactamente, María. ¿Sí? ¿Me entienden esto? Esa última unidad añadida, esa última naranja que ustedes consumen, que determina la utilidad de todo el resto, es lo que se llama utilidad marginal. Entonces la utilidad marginal es decreciente. ¿Qué hacen? ¿Qué hace este consumidor racional? Debe decidir, ¿sí?, cuántas naranjas, cuántas porciones de torta va a consumir. ¿Me entienden esto? Y entonces ustedes tienen esto que se llama función de utilidad. ¿Por qué hablamos de una función de utilidad? Que lógicamente, ¿sí?, yo no puedo asignar una utilidad de manera objetiva. Yo lo único que puedo estimar es que para todos los individuos la utilidad se va a comportar del mismo modo. Es decir, para todos los individuos, ¿sí?, la utilidad va a ser decreciente, va a disminuir con la cantidad añadida. ¿Me entienden esto? Yo no sé cuánto va a disminuir, porque no sé, ¿sí?, cuál es la utilidad que reporta cada unidad. Yo lo único que sé, lo único que puedo estimar, lo único que el economista neoclásico puede estimar, es la forma de la función. Es decir, esta curva que se va aplanando, ¿sí?, a medida que va aumentando la cantidad de bienes añadidos. ¿Esto se entiende? ¿Esto se entiende? Un consumidor racional, entonces, tiene en cuenta que las sucesivas unidades de consumo, las sucesivas porciones de torta, le deparan cada vez menos placer. ¿Me entienden esto? Ve que es una cosita muy sencillita. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque los bienes a los que nos dirigimos, primero, esto es importante por dos razones que son en cierta medida diferentes. Esto es importante porque tenemos varias necesidades o preferencias o deseos. Miriam dice, ahora quiero torta y no tengo, entonces no hay forma de que decrezca. Exactamente, si no tenés bienes que consumir, ¿sí?, no hay problema en economía, ¿no es cierto? Estás fuera del razonamiento neoclásico. Ahora, vamos con esto. El problema se vuelve interesante porque tenemos varios, varias necesidades o deseos o preferencias, satisfechas entonces por bienes distintos. ¿Me entienden?
Y todos estos bienes tienen precios. Y entonces tenemos que administrar. Tenemos que administrar un recurso escaso que los economistas neoclásicos llaman restricción presupuestaria. Es decir, tenemos una cierta cantidad de dinero dada. ¿Me entienden esto? Varias necesidades, varios bienes, cada uno con su precio. Y entonces nos vemos obligados a decidir cuándo detenemos nuestro consumo, cuándo añadimos o no añadimos una nueva porción de bien. Una nueva porción de bien, digo mal, una nueva unidad de un bien. ¿Me entienden esto? Y entonces ustedes, ¿sí? Y entonces ustedes se encuentran, como les habrá pasado, porque esto es lo que pasa siempre, están en el supermercado frente a la góndola y tienen que decidir cuántos bienes adquieren. ¿Me entienden? Nuevamente, ¿sí? Si ustedes solo tienen el deseo, pero no los bienes, no los medios para adquirirlos, están fuera de la economía, están fuera del razonamiento neoclásico. Ustedes para ingresar en el razonamiento neoclásico tienen que tener cierta cantidad de dinero en el bolsillo, necesidades, ¿sí? Y encontrarse frente a la góndola del mercado, del supermercado. Y entonces tienen que hacer lo que todos tenemos que hacer, es decir, administrar el poco dinero que tenemos, ¿sí? Entre la diversidad de bienes con las que nos encontramos en el supermercado. Y entonces tenemos que decidir si añadimos o no añadimos una nueva cantidad de bien. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Porque lo que sabe el consumidor racional es que tiene que satisfacer todas sus necesidades, ¿sí? Le llamémosle así, o preferencias o deseos, ¿sí? Eso es lo primero que sabe. Y sabe, ¿sí? Que cada bien que adquiera, cada unidad de bien que, cada unidad que adquiera, ¿sí? Le representa de un lado una satisfacción decreciente y del otro una renuncia al adquirir otro bien. ¿Me entienden esto? Y entonces sus padres o ustedes en el supermercado tienen que hacer dos cosas simultáneamente. Y este es el problema de la economización. Tienen de un lado que maximizar, ¿sí? Es decir, satisfacer sus necesidades, ¿me entienden? Y del otro lado, optimizar, es decir, asignar los recursos escasos de manera tal que
estén satisfechas todas las necesidades, todas sus necesidades, ¿sí? A través de las cantidades de bienes que van a adquirir. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que esto no me entienda? Les decía, ustedes o sus padres tienen que hacer dos cosas. Comprar lo que necesitan, eso se llama maximización. Esto se entiende. Ahora, el problema es que ustedes no tienen una sola necesidad. Entonces tienen que optimizar, es decir, distribuir de manera óptima los recursos escasos que poseen para que todas las necesidades se vean satisfechas. Y esto se llama optimización. La tarea titánica no es maximizar los recursos, es maximizar la satisfacción de las necesidades. Eduardo me pregunta, ¿qué pasa si contrarrestamos nuestras necesidades y deseos? Dejas de ser un sujeto para la economía neoclásica. Porque la economía neoclásica precisa que nuestras necesidades sean ilimitadas. Y no nuestras necesidades de amor, de cuidado, de no sé qué, sino nuestras necesidades que pasan por bienes con precio. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué pasaría? Entiendan este uso complicado de los términos. Maximizamos la satisfacción de necesidades y optimizamos la distribución de nuestros recursos para que todas nuestras necesidades se vean satisfechas. Y acá lo que ustedes no entienden es el término satisfecho, porque ustedes piensan que la satisfacción de necesidades significa que quedamos satisfechos, como si estuviéramos saciados. Y no es eso lo que pasa, sino que nos vemos en la disyuntiva, nuestra forma de operar, si tenemos poca plata, es probar algo de cada cosa, satisfacer en parte cada necesidad y quedarnos con las ganas de todas. ¿Se entiende esto, Eduardo? ¿Me entienden esto? Y entonces si tenemos, ¿sí? Esta pendiente negativa, esta curva de demanda que se produce porque tenemos varios bienes
Y los incrementos en los precios son respondidos por disminuciones en la cantidad de lo que vamos a consumir. Esto obviamente no se produciría si tuviéramos un solo bien. ¿Me entienden? Esto se produce porque tenemos múltiples bienes. Entonces, cada incremento de precio supone, ¿no es cierto?, una disminución en la cantidad consumida. ¿Me entienden esto? Hasta que llegamos a esto. ¿Sí? Vamos a suponer, ¿sí?, como hace un economista, este economista que presentamos al comienzo, que era este viejito con bigotes, ¿sí?, y despeinado, que es Alfred Marshall. Vamos a suponer que se lleva al mercado la totalidad de los bienes, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? Que un productor lleva al mercado la totalidad de los bienes que produce. Se va a encontrar entonces, ¿sí?, con un precio en el que todos sus bienes sean vendidos. Y esto es el punto es el precio de equilibrio. ¿Me entienden? Y la cantidad que llevó, ¿sí?, es la cantidad de equilibrio, la cantidad, ¿sí?, de equilibrio. ¿Me entienden? Esto es lo que le interesa al economista neoclásico. Para casos muy complejos, porque lo que hemos hecho acá es el caso más simple posible, ¿sí?, para casos muy, muy complejos, establecer el punto de equilibrio y poder decirle entonces al productor, ¿sí?, aproximadamente qué precio, ¿sí?, a qué precio su producción sería demandada. ¿No es cierto? Bajo el supuesto de consumidores perfectamente racionales. ¿Me entienden esto? Bien. Ok, ahí paramos. Ahí paramos, creo que ya es hora. Quedan 2 minutos, ¿sí? No me cansa el tiempo para añadir un nuevo tema, ¿sí? En un ratito, entonces, subo la presentación que no terminé hoy, ¿sí? O sea que es también lo que vamos a ver la clase que viene, y en un ratito también, en un rato, ¿sí?, también subimos la ficha de cátedra correspondiente a este tema. Como les decía, esto nuevamente lo repito, ¿sí?, todavía no hemos decidido cómo va a ser la evaluación de la asignatura. Si la evaluación va a ser, y por lo tanto tampoco la condición final, si va a ser una materia promocional o si va a ser regular. O si se van a tener que conformar con la regularidad. Porque si es promocional, las condiciones de evaluación son más duras. Y exigen más tiempo.
Si va a ser únicamente con regularidad, ¿sí? Entonces las condiciones de evaluación son más flexibles, ¿sí? Exige menos tiempo. Así que eso recién lo vamos a decir, le vamos a tener una respuesta claramente definida para el viernes. Y con ello vamos a ver si van a tener parciales o prácticos parciales, ¿no? Prácticos evaluativos, ¿sí? En vez de parcial. ¿Me entienden? ¿Me entiendes, Camila? Así que esto va a estar fijo, ¿sí? Va a estar ya claramente establecido el viernes y se lo comunicamos. Y ya el viernes ya publicamos el programa. ¿Sí? Bien. ¿Hay preguntas que no tengan que ver con si la materia es regular o promocional? Sí, a ver, la materia las clases quedan grabadas de dos formas. Quedan grabadas en la plataforma y nosotros subimos un link para descarga de la clase grabada. Hasta que yo no, Rosa, hasta que yo no suba nada, Rosa me pregunta si el material que hay que leer hasta el viernes son esos dos archivos que están subidos al Moodle. Hasta el viernes, sí. Recién hoy les vamos a subir los archivos que tenían que leer, ¿sí? Que tienen que leer. La materia, pregunta Lautaro, aunque se acaba de desconectar, es cuatrimestral, no anual. Mis horarios de consulta son los jueves desde las 5. Aproximadamente de 5 a 6. Lo pongo de 5 a 6 porque por lo general no viene nadie, entonces yo les doy una hora y me harto de esperarlo y ya me voy, ¿no? O sea que esto significa que hasta las 6 los espero si no viene nadie, ¿sí? Si la consulta, a veces la consulta se prolonga 2 horas, 3 horas y nos quedamos hasta las 7, 8, qué sé yo. Este, las consultas son por este medio. María Clara pregunta si las consultas son por este medio. Eso lo vamos negociando. En principio sí, hemos preferido que las consultas sean por el Moodle, cosa de que ustedes no gasten este, no gasten sus valiosos créditos del celular, ¿sí? En la asignatura. Como esto en principio les debería salir sin gastar datos, entonces lo hacemos por el Moodle. Ahora, nos ha pasado que tengamos problemas de conexión justo a las 5. Y entonces avisamos por mensajería del Moodle y lo hacemos por el Meet o por el Zoom. Y colocamos ahí en el mensaje el link. ¿Me entienden?
Otra pregunta, ¿se entiende? El lunes empezamos obviamente con un pequeño repaso de lo que, perdón, el viernes empezamos obviamente con un pequeño repaso de lo que vimos hoy. Así que las preguntas que ustedes que les vayan surgiendo, obviamente la pueden hacer el viernes. Este jueves ya está habilitada la consulta. Me pregunta Rosa. Bien, entonces si no hay otra pregunta, ¿sí? ¿Hay otra pregunta? ¿No hay otra pregunta? Bien, si no hay otra pregunta, entonces este, me despido, les agradezco su atención, perdonen las improlijidades, perdonen el horario de la materia, ¿no? Que yo sé que no es lo mejor, pero así es la vida para todos, para ambos. Este, no, Cristian me pregunta si toma asistencia. No, Cristian, jamás en la vida. La gracia de esto, además, es que si ustedes no quieren, no están presentes y después ven la clase grabada, para lo único que sirve la clase así como la damos es si les van surgiendo preguntas a medida que estamos dictando. Entonces, ustedes le escriben en el chat o activan su micrófono y me preguntan y yo aquí nomás le respondo. Y entonces es menos unilateral, ¿no es cierto? Bueno, chicos, entonces nuevamente me disculpo por todo, que tengo que disculparme. Este, y nos vemos el viernes, o los veo algunos el jueves, tal vez. Bye bye, chao, chao.